Una joven fue vendida por $2 bajo una ley injusta que castigaba la pobreza como delito. El sheriff Harlan, con su poder disfrazado de orden, convirtió el sufrimiento en negocio personal. Pero no contó con que Caleb, un hombre de montaña y un simple recibo podían encender la chispa del cambio. Y solo escuchen cómo se dio vuelta esta historia y por qué la justicia, al final, habló más fuerte que el miedo. Condado de Clay, año 1933. Los días pasaban como si el sol no quisiera mirar hacia abajo. El aire olía a carbón húmedo y a whisky barato que corría más rápido que el agua en las casas del pueblo. Las minas escupían hombres cansados y el juzgado del condado tragaba a los que ya no tenían con qué pagar su miseria. La Gran Depresión no se nombraba, pero se sentía en cada mostrador vacío, en cada saco remendado, en cada silencio incómodo entre vecinos. Emily Carter, de 22 años, se sostenía erguida frente al porche del juzgado, aunque su estómago rugía desde hacía 2 días. No era de las que bajaban la mirada. Había cosido botones en hoteles de paso y zurcido calcetines de pastores, pero desde que cerraron la pensión de la señora Maddie ya no quedaba nada. Ni una cama, ni una moneda, ni siquiera el respeto de quienes el día anterior la saludaban con cortesía. Un cartel clavado en la entrada del juzgado advertía que la vagancia sería penalizada. Mantenga sus papeles en regla, decía. Ella no tenía papeles, solo un recibo arrugado que el sheriff Harlan había extendido esa misma mañana, multada por vagancia, $5. «5», gruñó el sheriff Roy Harlan desde lo alto del porche, donde su sombra parecía más larga que él. «O te subes a la carreta». La carreta. El último recurso del condado. Un carro con barrotes y asientos de madera que recorría caminos rurales cargando a los que no podían pagar sus multas. Los asignaban a abrir zanjas, levantar cercas, limpiar letrinas. Pagaban con sudor lo que la ley les cobraba en efectivo. No era cárcel, decían, era servicio. Emily apretó el recibo con los nudillos blancos. No lloró, miró de frente, pero en su garganta algo se quebraba, no tanto por el trabajo, sino por la humillación de saberse tratada como una carga, como un problema que otros querían quitarse de encima. La gente del pueblo reunida en la plaza como cada jueves de audiencias evitaba su mirada. Algunos bajaron la cabeza, otros fingieron no verla. Todos sabían que Emily no era una vaga, pero en Clay las leyes no siempre exigían verdad, solo papel y testigos. El murmullo fue creciendo, como una marea tibia. Es la muchacha de la pensión. Tenía manos buenas para la costura. ¿$5 por no tener trabajo? Y entonces, desde la sombra de un nogal viejo, se adelantó un hombre. Alto, de pasos tranquilos, botas polvorientas, camisa de franela descolorida y unos ojos que no se movían con prisa, pero tampoco se detenían. Se llamaba Caleb Walker. Lo conocían vagamente. Un hombre de montaña, solitario, que bajaba una vez al mes a por sal, arroz y clavos, poco más. Nunca hablaba más de lo necesario. Algunos decían que vivía como ermitaño, otros que había dejado todo atrás después de una tragedia en la mina. Caleb se acercó sin decir palabra, sacó 2 billetes arrugados del bolsillo de su camisa, los extendió hacia el sheriff. Roy Harlan lo miró con desdén. «Eso no alcanza», se burló, pero sus dedos ya estaban cerrándose sobre el dinero. «La ley dice 5». «La ley dice muchas cosas», dijo Caleb, sin elevar la voz. Emily lo miró como si intentara leer en él algún motivo oculto, compasión, piedad, alguna deuda del pasado que ella no conocía. Pero lo único que encontró fue calma, esa calma dura de quien ha vivido demasiado para sorprenderse ya por la crueldad. «Ven conmigo», dijo Caleb. 3 palabras, dichas sin promesa, sin condición, sin tono dulce, solo como quien abre una puerta y no obliga a cruzarla. El silencio fue absoluto por un segundo, ni los pájaros se movieron en los cables. El ayudante del sheriff, Buck Owens, miró a su jefe esperando una orden. Harlan, con los labios apretados y la rabia seca en el rostro, guardó los $2 en su bolsillo como si fueran piedras calientes. Luego asintió con la cabeza. «Quítenle las esposas. Si se va con él, que se vaya». Emily sintió que el aire volvía, pero entraba frío. No por miedo, sino por orgullo,
porque, aunque estaba libre, algo dentro de ella se revolvía con dolor, la vergüenza de haber sido reducida a un precio, de ver cómo su destino se decidía entre hombres que apenas la conocían, y sobre todo, el peso de una deuda que no había pedido. «No soy tu carga», le dijo a Caleb en voz baja. «No lo eres», respondió él, mirándola sin retenerla. Sin decir más, Caleb dio media vuelta y echó a andar hacia el camino que subía entre las colinas. Emily dudó unos segundos, miró atrás. El pueblo la observaba con esa mezcla de alivio y culpa con la que se mira a alguien que escapó de algo que uno no se atrevió a impedir. Y entonces lo siguió. No por confianza, no por agradecimiento, sino porque lo único que quedaba atrás era una carreta con ruedas. La subida por el camino de tierra fue larga y silenciosa. El sol ya caía detrás de los pinos altos cuando llegaron. Caleb abrió la puerta de la cabaña sin mirar atrás, como si no necesitara confirmar si Emily lo seguía. Ella, por su parte, dudó unos segundos antes de entrar. No por miedo a él, sino porque cada paso sobre ese suelo de madera era un recordatorio de que no tenía casa propia, ni suelo firme bajo los pies. La cabaña era humilde pero viva. No olía a encierro, sino a pino seco, hierro calentado y pan tostado del mes pasado. Una estufa de hierro fundido dominaba el rincón más cálido. Sobre ella silbaba una tetera sin apuro. La luz del crepúsculo entraba oblicua por una ventana estrecha, atravesando motas de polvo que flotaban en el aire como si el tiempo caminara más despacio en aquel lugar. Caleb dejó el sombrero colgado en un clavo, encendió la lámpara de aceite sin decir palabra y se sentó junto a la mesa. Emily se quedó de pie, las manos quietas, con la espalda tensa como una cuerda demasiado estirada. Observaba todo, las grietas en la madera, el cuchillo hundido en la tabla de cortar, la fotografía descolorida de dos niños enmarcada sobre la repisa. «¿Aquí vives?», preguntó por fin, sin juicio en la voz. «Desde que me fui del fondo de la mina, sí», respondió Caleb. Había algo extraño en él. No tenía la dureza fría de un hombre cruel, pero tampoco la dulzura de quien busca agradar. Su forma de moverse era contenida, como si cada gesto tuviera que ser justificado. No hablaba más de lo necesario, y cuando lo hacía, sus palabras tenían peso, como piedras grandes que uno coloca con cuidado para cruzar un río. Emily sacó el recibo arrugado de su bolsillo y lo puso sobre la mesa entre ellos. Lo hizo con decisión, como quien deja una carta abierta, esperando que sea leída sin malentendidos. «No te debo», dijo. «No soy algo que se compra. Te devolveré esos $2 en cuanto pueda». Caleb no miró el papel, tampoco se ofendió. Encendió la lámpara, se recostó contra el respaldo de la silla y dijo con voz pausada: «No te compré. Le compré al silencio del sheriff, que te quería en cadenas». Ella no respondió, pero algo se aflojó en su interior, aunque no se rompió. No lo agradeció, aún no. La gratitud era algo que se ganaba con el tiempo, no con palabras. Los días siguientes fueron lentos, como si el mundo respirara otro ritmo en la montaña. Emily no pedía permiso para ayudar, simplemente lo hacía. Lavaba la loza con agua de río, remendaba una cortina que colgaba rota desde hacía meses, organizaba las herramientas oxidadas. Caleb, por su parte, no le decía qué hacer, pero tampoco se oponía. Aceptaba su presencia con esa naturalidad ruda de quien ha perdido demasiado como para resistirse a lo poco que queda. Cada mañana, al encender la estufa, ella se preguntaba cuánto tiempo se quedaría allí. No sabía si eran días, semanas o apenas el tiempo necesario para juntar el valor de irse. Y sin embargo, algo en esa rutina austera empezaba a calar hondo. Caleb le enseñó a cortar leña con precisión, a encender fuego sin gastar cerillas, a reconocer huellas de mapache y a entender el lenguaje del viento entre los pinos. Ella, en cambio, le enseñó algo más invisible: cómo leer entre líneas, cómo desconfiar de los sellos oficiales, cómo distinguir una firma falsa de una legítima. Su paso por hoteles la había expuesto a todo tipo de documentos, algunos legales, otros no tanto, y su memoria era precisa. Una tarde llegó una carta del recaudador del condado. Caleb la dejó sobre la mesa sin abrir. Emily la tomó, examinó el sobre y notó algo que la detuvo en seco: la firma.
Esa R elegante, con un giro casi teatral, y la H apretada, como si el autor sujetara demasiado fuerte la pluma. La había visto antes, no una, sino muchas veces. Esta letra, dijo con el ceño fruncido, es la misma que firmaba los vales del hotel donde trabajaba. Facturas de proveedores que nunca llegaban, montos inflados, nombres duplicados. Al principio pensé que eran errores, luego entendí que no. Caleb se acercó en silencio. No tocó la carta, pero la miró con atención. Emily, en cambio, sintió que algo dentro de ella volvía a encenderse. No era solo dignidad. Era la sensación de haber visto una grieta en una muralla. Una posibilidad de justicia. El condado no solo cobra por respirar, murmuró ella. También inventa razones para que les debas hasta el polvo que pisas. Caleb asintió, aunque en sus ojos no había sorpresa. Lo sabía, tal vez siempre lo supo. Pero había aprendido a callar, a no provocar a quienes tenían uniforme y sellos. Emily, sin embargo, aún no estaba dispuesta a rendirse. No después de que su libertad se hubiera vendido por 2 billetes sucios. No mientras en esa montaña aún quedaban palabras sin decir y silencios que podían romperse. Y así, entre el crujido de la madera y el silbido de la estufa, nació algo más que una tregua. Una alianza muda, una llama pequeña. Algo que no se podía nombrar, pero que crecía cada día como raíces bajo tierra esperando su momento para florecer. Fue una tarde gris, de esas que no traen lluvia, pero sí un peso extraño en el aire. Emily, sola en la cabaña mientras Caleb reparaba una cerca más abajo en la ladera, buscaba hilo entre las cajas del desván. No esperaba encontrar nada más que polvo y alguna camisa vieja. Pero, entre un montón de papeles atados con cuerda, halló lo que parecía ser un fajo de notificaciones de impuestos atrasados. Algunas con sello rojo, otras, más viejas, con marcas de haber sido entregadas en mano. Al principio pensó que eran simples deudas de años duros. Todos en el condado tenían papeles así. Pero algo no cuadraba. Había 3 cosas que llamaron su atención de inmediato: la frecuencia, las fechas y el destinatario. Las notificaciones no se limitaban a una propiedad, sino a todo el terreno donde Caleb tenía su cabaña, sus árboles, su huerto, incluso el arroyo que cruzaba por detrás. El condado había empezado a aplicar una tarifa especial por uso improductivo del suelo. Una excusa, una forma elegante de exprimir a quienes no generaban ingresos visibles para las arcas locales. Emily bajó los papeles con el ceño fruncido. Se sentó en la mesa de la cocina, los ordenó por fecha y sintió que el nudo en su estómago se transformaba en furia. Muchas de esas notificaciones habían sido enviadas justo después de que Caleb se negara a firmar contratos con el condado para ceder parte de su tierra para tala comercial. El mensaje era claro: si no vendes, te ahogamos con impuestos. Cuando Caleb volvió, cubierto de tierra y con las manos ásperas, la encontró sentada junto al fuego, con los papeles extendidos frente a ella. ¿Lo sabías?, preguntó, sin levantar la voz, pero con la intensidad de quien ya conoce la respuesta. Él la miró, luego desvió la vista hacia la ventana, donde las últimas luces del día teñían de cobre los pinos. Sabía que venían por la tierra, no sabía cuán pronto. ¿Por eso no te defendiste frente a Harlan? ¿Porque sabías que tarde o temprano te quitarían todo? Caleb tardó en responder. Finalmente dijo: no quise darte esa carga, bastante tenías con lo tuyo. Emily apretó los dientes, le ardían los ojos, no solo por rabia, sino por la comprensión súbita de lo que significaba. Aquellos $2, los que él había puesto en su mano sin dudar, no eran limosna, no eran sobrantes. Eran parte de los últimos billetes que lo separaban de perder la única cosa que aún le pertenecía, su tierra. «Me rescataste con lo que ahorrabas para tu terreno», dijo, y su voz casi se quebró. «¿Por qué?». Caleb la miró por fin, no con tristeza, sino con la serenidad dura del que ha aprendido a vivir con pérdidas. «La tierra aguanta», mintió. «Tú no». Pero Emily no era ya la muchacha temblorosa que bajó con él desde el juzgado. Había dormido bajo su techo, observado sus silencios, comprendido que su soledad no era elección, sino refugio. Y en ese momento comprendió también que el verdadero enemigo no era la pobreza, era la estructura que la usaba como excusa para el control.
Fue entonces cuando, casi sin pensar, abrió su bolso de tela, desgarró una costura lateral y sacó una hoja arrugada cuidadosamente doblada en 4. Una hoja que había cosido allí meses atrás cuando huyó del hotel en el que trabajaba. Era una página arrancada del cuaderno de contabilidad del hotel, una columna de nombres, montos y anotaciones. Pero lo importante no era lo que decía, sino lo que insinuaba. Allí estaba escrito: Fondo de Carretas, RH, ingreso semana 12. RH, Roy Harlan, el mismo sheriff que la había multado por vagancia, el mismo que amenazaba con rematar la tierra de Caleb por supuestas deudas impagadas. Emily señaló la columna, con el dedo tembloroso por la mezcla de adrenalina y rabia. Esto no es caridad, Caleb, es una cuenta, y alguien tiene que pagarla. Caleb no dijo nada por un instante, pero algo en él cambió. Su mandíbula se tensó, sus ojos, usualmente serenos, se endurecieron como roca de río en invierno. Ya no era un hombre resignado, era un hombre al que acababan de dar una razón para hablar. Al día siguiente bajaron juntos al pueblo, no con prisa, no con miedo, sino con la calma de quien sabe que la verdad no necesita gritar, solo sostenerse firme. Primero fueron al periódico local. Samuel Brooks, editor de La Voz de Clay, era un hombre enjuto, de bigote fino y carácter difícil. No confiaba en rumores. Pero cuando vio la hoja y escuchó a Emily hablar, Clara, sin temblores, frunció los labios y asintió sin necesidad de palabras. «Déjame hacer unas llamadas», murmuró, y ya estaba tomando notas antes de que terminaran de explicarle. Después visitaron a la notaria, Lily Morgan, una mujer de voz grave y ojos expertos que cotejaba firmas como quien descifra mapas secretos. Le bastaron 3 minutos para confirmar lo que Emily ya sospechaba. La firma de este recibo de multa, dijo, levantando el papel amarillento, coincide con las anotaciones de la hoja del hotel. No son simples iniciales, es escritura de una misma mano. Finalmente, tocaron la puerta de la iglesia bautista. Allí los recibió el reverendo Pierce, un hombre que había visto morir a niños por fiebre, a mineros por derrumbes y a esposas por la tristeza de la espera. No era político, pero cuando escuchó lo que tenían que decir, se levantó de su silla y dijo en voz baja, casi con reverencia: «Si esas cifras son ciertas, entonces el sheriff no está haciendo cumplir la ley, la está hipotecando». Y en ese momento supieron los tres, Emily, Caleb y el reverendo, que la verdad ya no se podía enterrar. No después de tantos recibos, no después de tantas cadenas. La semilla del odio había echado raíces, y esta vez iba a dar fruto, pero no el que Harlan había planeado, sino uno que se cultivaba con dignidad, con papeles, con memoria y con la fuerza silenciosa de los que ya no temen decir la verdad. El día amaneció con un cielo tan claro que nadie en Clay supo si era buen presagio o la calma que antecede a una tormenta. La mañana transcurrió con su letargo habitual. Hombres cortaban leña, mujeres tendían ropa sobre cercos. El tren de mercancías pitó a las 9:15. Pero algo distinto se sentía en el aire, como si el pueblo entero, sin ponerse de acuerdo, supiera que ese día algo se iba a romper. A media mañana, Emily y Caleb cruzaron la plaza. No venían solos. A su lado caminaban Samuel Brooks con su sombrero inclinado sobre los ojos y Lily Morgan con su maletín de cuero y los labios apretados como sello notarial. Detrás, no muy lejos, iba el reverendo Pierce, sin Biblia, pero con la mirada firme de quien sabe cuándo es necesario estar presente. Los 4 subieron los peldaños del juzgado sin decir palabra. Los primeros en verlos fueron los empleados del catastro, luego los contables y finalmente el propio sheriff Roy Harlan, que estaba sentado en su silla habitual bebiendo café como si el mundo le perteneciera. Al ver a Emily cruzar el umbral, no se molestó en ocultar su desprecio. Sonrió con esa confianza arrogante de quien ha vivido demasiado tiempo sin rendir cuentas. «¿Otra vez tú?», escupió. «¿Vienes por otra limosna?». Emily no respondió de inmediato. Se adelantó hasta la mesa principal del salón de audiencias, donde tantas veces otros como ella habían sido condenados por no tener con qué pagar. Con manos firmes, colocó 3 objetos sobre la mesa.
el recibo amarillento de los $2 con la firma torcida del sheriff, el libro abierto de Lily Morgan con muestras comparativas de firmas legales, la hoja arrancada del cuaderno del hotel con la columna de montos y las iniciales RH. Harlan las miró sin inmutarse, fingía desinterés, pero sus dedos se tensaron alrededor de la taza. Entonces Emily habló, no gritó, no suplicó. Su voz era clara, como agua cayendo sobre piedra. «No me vendiste a él», dijo, señalando a Caleb, «nos robaste a todos». El murmullo comenzó como un roce de viento, y luego el pueblo llegó. No fue una multitud ruidosa, sino una procesión silenciosa. Entraron los carreteros que habían perdido jornadas enteras por multas mal contadas, las viudas de mineros que nunca vieron la indemnización prometida, los peones, los obreros, los ancianos que sabían leer los sellos en los sobres, pero no los números que venían dentro. Todos sabían que algo pasaba, y todos sabían que ese algo tenía nombre y rostro: Roy Harlan. Lily Morgan se adelantó, comparó las firmas con calma profesional, trazó líneas entre ellas, levantó hojas, mostró sellos. «La misma floritura en la R», dijo, «la misma zancada en la H, es la misma mano». Brooks, desde el estrado improvisado, comenzó a leer los registros en voz alta. 12 de junio, redada en el sector este, 14 detenidos. 14 de junio, ingreso de $28 al fondo de carretas. 21 de junio, carta de cobro con firma RH dirigida a Walker Caleb. 28 de junio, intento de remate de parcela sin notificación legal completa. Las fechas coincidían con exactitud escalofriante. Cada multa, cada detención, cada movimiento de dinero. El reverendo Pierce, con voz temblorosa pero firme, se puso de pie. Muchos de los aquí presentes han perdido algo que no figura en los libros: tiempo, familia, tierra. La ley existe para servir a las personas, no para usarlas como moneda. Si esto es verdad, y todo indica que lo es, entonces no hablamos de errores, hablamos de abuso. El silencio fue denso, como si incluso el edificio contuviera la respiración. Y entonces Caleb Walker, que había estado al fondo en la sombra, dio el paso al frente. Era la primera vez en años que hablaba en público. El salón se volvió un eco vacío que solo contenía su voz. «Me quitaste a mi hermano cuando pediste apresurar la producción en la Galería 4», dijo. «No lo dijiste tú con palabras, pero firmaste la orden. Lo empujaste al túnel, y luego dijiste que fue mala suerte». Una exhalación cruzó la sala. La gente sabía lo de la Galería 4, sabía que había sido una decisión apresurada, pero nunca nadie había tenido pruebas. Hasta ahora. «Y ahora», continuó Caleb, «vienes por mi montaña, por mis árboles, por el arroyo donde aún escucho su voz, no para el bien del condado, para llenar tus cuentas, para mantener tu poder». Harlan, rojo como nunca, se levantó de golpe y golpeó la mesa con el puño. «Basta, esto es difamación, papeles sin valor, testimonios de gente que no entiende lo que cuesta mantener el orden». Su voz rebotó por las paredes, pero ya no tenía el peso de antes. Su ayudante, Buck Owens, que hasta entonces había permanecido inmóvil, puso la mano sobre la culata de su revólver, un gesto automático, aprendido, pero no lo desenfundó. Porque entonces sucedió lo impensable. Desde el fondo del salón, 2 hombres mayores, miembros del Consejo del Condado, se levantaron. Uno de ellos, el señor Whitaker, un político de voz suave y manos cuidadosas, sostenía en la mano un telegrama arrugado. Dijo con voz cansada: «Este documento llegó esta mañana, procedente de la oficina del fiscal estatal». El silencio volvió. «Se han recibido denuncias formales por desvío de fondos públicos, manipulación de multas y uso indebido del fondo de carretas. Se ha ordenado una auditoría inmediata». Harlan palideció. Por un instante, nadie se movió, ni siquiera Emily. La ley, esa que tantas veces había sido usada para aplastar a los más débiles, acababa de volverse en contra de quien la había manejado como un látigo. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo una contención generalizada, un temblor de alivio contenido,
una rabia que se convertía poco a poco en esperanza. Por primera vez en años, la ley miraba al sheriff de frente. Y esta vez no apartaba la vista. La auditoría tardó 7 días, pero en Clay se sintieron como si el tiempo hubiera dejado de moverse. Los vecinos caminaban más despacio, los saludos eran breves, los mercados silenciosos. Nadie quería decir en voz alta lo que todos esperaban: justicia. Y un día, sin anuncio previo, la justicia llegó. Roy Harlan fue destituido de su cargo y escoltado fuera del juzgado por agentes estatales. El pueblo no vitorió ni celebró en la plaza, solo observó en silencio, como si observa una tormenta alejarse, con botas llenas de barro y la garganta áspera por haber resistido tanto viento. Los documentos demostraron lo que Emily había sospechado. Las tasaciones especiales no eran legales. Eran castigos disfrazados de cuentas, colocados sobre los hombros de quienes no obedecían, no pagaban en silencio o no bajaban la cabeza. Caleb estaba entre ellos. Su cabaña, su terreno, sus árboles no volverían a ser amenazados. Las notificaciones de embargo fueron anuladas. Y por primera vez en años, Caleb no se despertó pensando si su tierra seguiría siendo suya al caer la noche. El día después de la resolución, Emily dejó caer 2 billetes sobre la mesa, los mismos que él había usado para comprar su libertad. Lo hizo con la barbilla en alto, como si eso cerrara un ciclo. «Te los devuelvo», dijo, «para que no me debas nada». Caleb nos miró unos segundos, sin tocar. Luego se levantó, caminó hasta la repisa donde guardaba pequeñas cosas valiosas, una piedra pulida, una llave antigua, un clavo doblado con historia, y colocó los 2 billetes allí, bajo una piedra del río Elk, lisa como el dorso de una mano. «No me debes nada», respondió, «pero tampoco yo a ti». No hubo discusión, ni sonrisa, ni promesa. Solo ese tipo de silencio que ya no pesa, porque entre 2 personas empieza a sentirse como hogar. Pasaron las semanas. La nieve que había amenazado durante días por fin se disolvió en llovizna. Los árboles florecieron sin hacer ruido, y la cabaña, aquella que durante años había sido solo refugio, se convirtió en algo más, una escuela de oficios. Caleb no sabía enseñar con palabras largas, pero sí con las manos. Emily, en cambio, podía explicar cómo hacer cuentas con semillas, cómo escribir cartas que no dejaran dudas, cómo leer contratos sin dejarse engañar. Juntos enseñaban a niños, a viudas, a jornaleros sin tierra. Unos aprendían a construir mesas, otros a escribir su nombre por primera vez. Y cada semana, cuando alguien dejaba el lugar con un cuaderno lleno o un banco recién hecho, se llevaban algo más que herramientas, se llevaban dignidad. Algunas tardes, cuando el trabajo aflojaba y el sol pintaba de oro los bordes del monte, Emily y Caleb caminaban hasta el claro más alto. Desde allí, el valle parecía un gran retazo de manta bien tendida, cosido por los caminos de tierra y los hilos verdes de los ríos. Ese día, mientras el viento les desordenaba el pelo y la luz les tocaba las mejillas, Caleb rompió el silencio con torpeza. «No te compré, Emily». Hizo una pausa, como si necesitara ordenar sus palabras. «Me compraste tú. Me compraste el valor de decir en voz alta lo que siempre supe y nunca dije». Ella no respondió con frases largas, solo le tomó la mano. Y en ese roce sin deuda ni rescate, sin cadenas ni culpa, entendieron lo esencial. Lo que nació entre ellos no tenía precio, porque lo que vale de verdad nunca se vende. Con el tiempo, la historia de los $2 se convirtió en una anécdota. Los niños la escuchaban como cuento, sin entender del todo. Pero los adultos sabían que detrás de esas monedas había miedo, dignidad, coraje y un silencio que se rompió justo cuando debía. A veces, cuando alguien nuevo preguntaba cómo comenzó todo, Caleb respondía con una media sonrisa, esa que apenas torcía sus labios, con un «ven conmigo» y el precio exacto de un café y un pan. Emily nunca agregaba nada, no lo necesitaba. La forma en que lo miraba decía todo. Lo miraba como a un hombre que había subido a la montaña para esconderse y había bajado de ella aprendiendo a amar. El camino que subía hasta la cabaña ya no tenía nombre oficial, pero el pueblo lo rebautizó de boca en boca, $2 Ridge.
No para recordar la humillación, sino para no olvidar nunca que la justicia, cuando se despierta, puede venir de quien menos espera. Porque lo que comenzó con shock, con una moneda, con la arrogancia de un uniforme, terminó con una comunidad de pie, con una mujer libre, con un hombre cambiado y con un amor que no se impuso, sino que se construyó, lento y sin ruido, como se construyen las cosas que valen la pena. Y así, Clay dejó de ser solo un punto en el mapa, se convirtió en una historia, una de esas que la gente repite en voz baja, no por nostalgia, sino por esperanza, porque al final, eso fue lo que aprendieron todos. Hay cosas que $2 pueden comprar, pero hay otras que solo se ganan con el alma.